16 de Juan, el Evangelio de Juan, en el verso 33, vamos a leer. Dice la Escritura: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Tomen su lugar. Quiero estar hablando de enemigos espirituales que quitan la paz, quitan el descanso. ¿Estás oyendo bien? Quitan el reposo del cristiano. Y tenemos que aprender que esos enemigos cada momento nos están acechando, porque son enemigos. Tenemos 3 enemigos poderosos que nos acechan, que nos afligen. Y dije que nos quitan la paz, nos quitan el descanso, el reposo que tenemos, vienen y nos lo quitan. Pero el Señor dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. En otra palabra, ten ánimo. Ten ánimo. Cuando te sientas afligido o con problemas, confiad. Ten ánimo. Levántate y mira a Cristo. Míralo a Él. ¿Por qué dice Él? Porque yo he vencido el mundo. Yo pasé por todo eso. Yo pasé por esas aflicciones y yo las vencí. Y si yo las vencí, tú las vences en mí. ¿Cuántos alaban a Cristo? Dice: ustedes las van a vencer en mí. Cuando ustedes piensen en mí, ustedes van a ser vencedores. Yo alabo al Señor por esa promesa. Aleluya. Entonces, pero primero, yo quisiera que nosotros supiéramos quién es ese mundo que tanto habla la Biblia del mundano. ¿Qué es el mundo? ¿Alguien me puede explicar aquí qué es el mundo? Hablamos tanto del mundo y a veces no sabemos qué es el mundo, pero esta noche lo vamos a ver. Yo podía sacar que el mundo es todo lo que está fuera del reino de Dios, así de sencillo. El mundo es aquello que está fuera del reino de Dios, porque dentro del reino de Dios no existe mundo. Y yo quiero que tomes en cuenta esa expresión, porque en el reino de Dios no existe el mundo. Y es bueno para que nosotros meditemos en eso. Y yo pregunto: ¿cuántos están dentro del reino de Dios? Entonces en tu vida no hay mundo. Los que estamos dentro del reino de Dios, naturalmente no tenemos mundo. Y vamos a empezar explicando. Antes de explicar lo que es el mundo, yo quiero explicar lo que es el reino de Dios. Pero no explicarlo según yo, sino explicarlo según como dice la Escritura. Y fíjate bien cómo comienza el Señor hablando. En Romanos 14, 17 dice que el reino del Señor no es comida. O sea, no son cosas de afuera. No son expresiones de la carne. No es comida, tampoco es bebida, sino que es gozo, número 1, justicia y paz en el Espíritu Santo. Entonces, la primera expresión que encontramos bíblica es que el reino de Dios es gozo. Entonces no puede haber tristeza en un creyente. Paz en lugar de guerra. A veces se nos olvida que nosotros estamos en el reino del Señor y empezamos a pelear con todo el mundo. Si nosotros estamos peleando con todo el mundo, o si no con todo el mundo, con alguna persona, yo quiero que medites que no estamos en el reino de Dios. Como la vez pasada que llegamos a Guatemala, un hermano me dijo unas palabras y me dice: ¿sabía usted, hermano, que el pastor de la tal iglesia está peleando con el otro pastor y que el apóstol está peleando con el otro apóstol? Así es que ahorita me dice: hay guerra entre los santos. Así le dije yo: qué interesante esa palabra.
Pero no le podríamos cambiar esa palabra de santos. ¿Por qué no le ponemos guerra entre los impíos? Porque los santos no tienen guerra con nadie. Pero es que son apóstoles, son pastores, pero pastores impíos. Apóstoles impíos. Porque el santo no pelea con nadie. Dice, no, es que allá están peleando, se están dando duro por la radio, por la televisión. Ellos son impíos. Nosotros no tenemos por qué juzgar a nadie, ni criticar a nadie, ni censurar a nadie. Si él no está de acuerdo con lo que aquí dice, hay que se encargue el Señor de él, no nosotros. Si él está haciendo cosas que no están aquí, ese es problema de él y Dios, no mío. Mi problema es enseñar la Escritura a ustedes, no criticar a los impíos. Por eso, según la Biblia, en Romanos es gozo, paz y justicia. Y dice, y si en esto le servimos a Cristo, agradamos a Dios y seremos aceptados entre los hombres. Esa es la terminación del contexto. Pero si nosotros no tenemos paz, tampoco tenemos gozo. Y hermano, y escúchame bien, que esto estoy hablando muy en serio, conforme a la palabra. Es bueno que medites. Si no hay justicia en tu vida, no hay paz y no hay gozo, ¿dónde estás? Dime, alguien me diga, ¿dónde estás? ¿Ah? ¿Pero a dónde? En el mundo. Entonces somos impíos. La palabra impío significa sin santidad. Somos cristianos, pero sin santidad. Somos hijos de Dios, pero sin santidad. Somos hijos pródigos, sencillamente, lejos de la casa del Padre, comiendo algarrobas, igual que los demás. Yo cuando analizo la Escritura digo, qué tremenda palabra nos enseña el Señor. Pero ¿qué más dice la Escritura? Dice en 1 Corintios 13:13 dice que también el reino de Dios es fe, esperanza y amor. Fe, esperanza y amor. La fe no la vamos a perder. El diablo viene y quiere robarnos la fe. Que nosotros dudemos de lo que Cristo ha dicho. Toda la palabra es para nosotros, todas las promesas. Las promesas yo siempre las pongo, ejemplos sencillos que yo pongo. La fe a veces la comparo con una pastelería. Que el que quiere comer pastel, pues entra a comer pastel, no lo mire por la vidriería. Aquellos que dicen que tienen fe y miran el pastel por medio de la vidriera, pues no están comiendo nada. Da la vuelta, entra y agarra el pastel que quieras. Deja de estar viendo las cosas por la vidriera, porque esa es una falsa fe. Conoces lo que hay, pero no lo puedes tomar porque no tienes seguridad de tomarlo. Te sientes incapaz de tomarlo. Las promesas del Señor son para nosotros, para tomarlas nosotros mismos. Las promesas de Dios son para que nosotros las tomemos y las vivamos. ¿Sabes cuántas promesas de sanidad hay en la Biblia? Más de 1500 promesas. Más de 2000 promesas de providencias, de comida. Más de 2500 promesas de protección. Y siempre tenemos miedo. Y siempre decimos que no va a hacer falta comida. No. Y siempre vamos a confesar que estamos enfermos. Entonces vamos a creer a Dios. Porque esas promesas son para nosotros. ¿Por qué? Porque hay esperanza, hay fe y también hay amor. Cuando alguien a mí me dice, yo sí tengo mis problemitas con el hermano aquel o con la hermana aquella, es bueno que arregles tu vida porque estás fuera del reino de Dios. Por muy mala que haya sido la persona contigo, la tienes que perdonar. La tienes que perdonar al hombre, a la mujer, al niño, al muchacho, al que te hizo daño, lo tienes que perdonar para que tú entres al reino.
Porque en el reino de Dios no hay esa impiedad, no hay odio, no hay rencores, no hay venganzas. En el reino de Dios hay amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. ¿Cuántos alaban a Jesucristo? Porque Dios es amor. ¿Qué dice 1 Corintios 4:20? Lo primero que dice 4:20 es que el reino de Dios es poder. Mira qué interesante, todo lo que es el reino de Dios. A mí me gusta enseñar la palabra como cuando un padre le enseña a sus hijos. ¿Cuántas tienen hijas aquí? ¿Y ya saben cocinar las hijas? Qué bueno, aleluya. ¿Por qué? ¿Por qué saben cocinar las hijas? Porque la mamá le enseñó. ¿Por qué sabe trabajar el hijo? Porque el papá le enseñó. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a andar conforme a la Escritura? Porque alguien nos las enseñó. Y nos las enseñó con poder. El Espíritu Santo le enseñó a Pablo. Pablo nos enseña a nosotros. Y dice que el reino del Señor es poder de Dios. Entonces yo no puedo estar orando por una persona todo el tiempo, sino que le tengo que enseñar a que se defienda por sí mismo. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿No te parece que no puedes pedir oración toda la vida? No, tú tienes que aprender a defenderte por ti mismo. Porque el pastor no va a estar, tú tienes que estar viendo para arriba, no al pastor. Tienes que aprender, porque eso es lo que está enseñando la Escritura. Porque esta palabra, a pesar de que tiene tantas hojas y son millones de palabras que están escritas acá, cada palabra es individualmente para nosotros. Cuando tú escuches un mensaje, una palabra va a ser para ti y con esa palabra tú vas a cambiar. ¿Cuántos alaban a Cristo? Con una sola palabra, esta es la palabra que yo necesitaba para cambiar mi vida. O sea que la palabra es individual. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ¿qué dice más la Escritura? En Lucas dice que el reino de Dios es Cristo. En Lucas dice que el reino de Dios es Cristo. Entonces, cuando nosotros entramos a Cristo, entramos al reino de Dios. Entonces, en el reino de Dios, en el reino de Cristo, vamos a encontrar abundancia de todo. Vamos a tener la paz, el reposo, el gozo. Hermano, vamos a experimentar a un Cristo de la gloria. El problema, hermano, cuando no entramos en Él y solo acompañamos a los que entraron, porque ese es un reino invisible. El reino de los cielos es invisible, tú lo miras, tú no lo ves, yo tampoco lo miro. Entonces se juntan impíos caminando con los santos. Y pareciera que el impío también fuera santo, no. Pero es que hay una cosa que el Señor lo sabe distinguir bien. El santo tiene fe, el santo tiene amor, el santo tiene gozo, el santo tiene esperanza, el santo tiene poder. Y el otro solo mira. Mira la diferencia. Yo alabo al Señor por ello. Pues como es invisible, yo no te puedo decir a ti tú no eres cristiano. ¿Verdad que no se puede? Señalar a alguien y decirle, hey hermano, mira, joven, tú no eres cristiano, tú tienes que recibir a Cristo. Yo no puedo hacer eso, porque el corazón solamente lo escudriña nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el Rey del reino de Dios. Lucas lo dice de esta manera, y me gusta cómo Lucas lo pone, y yo te lo voy a leer en Lucas 17:21. Me gusta leerlo porque nos da más la pauta más fácil. Ni dirán helo aquí o helo allí, porque el reino de Dios está entre vosotros. Está hablando acerca de cuando Cristo venga. Que no vayas a buscar allá a Cristo, ni busques allá, sino que el reino de Dios está entre vosotros. ¿Quién es ese? Cristo. Entre nosotros. Yo creo que cuando empezamos a alabar esta noche, Cristo estaba aquí temprano. Y mientras yo sigo predicando, yo creo que Cristo está aquí en este momento. Terminamos de predicar y Cristo sigue estando acá. ¿Cuántos alaban al Señor?
Entonces ya nos estamos enfocando con el reino de Dios. Ya sabes ubicarte. Y me da tanta pena y tanta lástima cuando a veces hay hermanos, digo hermanos en Cristo, descuidados, muy descuidados, que se salen del reino de Dios, haciendo y diciendo cosas que no se pueden decir dentro del reino de Dios. Dice la Escritura, ninguna palabra ociosa salga de vuestra boca. Y esas palabras salen a veces de creyentes. ¿Qué otras cosas dice? Sé gente con benignidad. Y a veces no perdonamos. Ser pues llenos del amor de Dios. Y a veces no tenemos ese amor de Dios, de poder expresarlo a través de los demás hermanos. ¿Qué otra cosa nos dice? El mundo, oye bien, el mundo, la gente que está en el mundo, la gente mundana, la gente que nunca conoce a Cristo, no discierne, no puede entender el reino de Dios. ¿No te has dado cuenta? Tú dices que el mundano no discierne eso. ¿Y para qué están alabando ahí? ¿Para qué cantan? ¿Para qué vas a la iglesia? ¿Por qué tienes que ir a la iglesia? No está Dios aquí en la casa. ¿Por qué tienes que juntarte en la iglesia? ¿No te han preguntado a ti eso? ¿Por qué tienes que ir a la iglesia y por qué tienes que tener un pastor? Porque el mundo no discierne, no sabe discernir lo que es el reino de Dios, porque no lo ve. Aquí mismo en el Evangelio de Juan dice que los que no han nacido de nuevo, dice la Escritura, lo dice muy claro en el verso 3, de cierto digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, no lo puede ver. El mundo no puede ver el reino de Dios, es imposible. Yo cuando no tenía el conocimiento de Cristo, yo no podía ver cuando mi hermano, el hermano del gemelo que acaba de morir, que él era cristiano, él se ponía a orar. Yo no entendía por qué él oraba, sino que mientras él oraba yo le quitaba la comida. Yo no entendía, ¿por qué? Porque yo no discernía, porque yo no había entrado todavía a eso. Yo no había entrado al reino, pero dice una cosa más, que el que no nace del agua y del espíritu, a mí me gusta más fuerte esto, que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora tenemos dos cosas que el impío ni siquiera lo puede ver. Ya para entrar se necesita nacer de la palabra y por el espíritu. Se necesita la palabra en el lavacro de la palabra, el lavado que hace el Espíritu Santo cuando nosotros nos convertimos a Cristo. Entonces ya entramos al reino de Dios, a disfrutar ese reino. Fíjate bien, que solo con nacer de nuevo la persona ya puede ver. Pero cuando nace del agua y del Espíritu, o sea que pasa al segundo eslabón de la salvación, esta persona ya entra a disfrutar el reino de Dios. Son cosas interesantes. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, no puede entrar al reino de Dios. ¿Por qué? Debido a que en Gálatas capítulo 5, verso 22, habla de una virtud del Espíritu, o sea, de las 9 virtudes del Espíritu. Y estas 9 virtudes del Espíritu forman lo que es el reino de Dios, que es amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, bondad, justicia. Amén. Ese es el reino de Dios. Entonces el mundo no puede entrar a ese lado. ¿Dónde se le va a pedir justicia a un mundano? ¿Cómo se le va a pedir amor a un mundano? ¿Cómo se le va a pedir benignidad a un mundano si para ellos es normal odiar y vengarse? Es muy normal. Dice, no, déjamelo a mí, yo me lo arreglo. Porque es muy normal en ellos. ¿Cómo se le va a pedir santidad a un borracho, a una prostituta? Pues si todos lo hacen, es normal. Yo alabo al Señor porque el Señor nos habla a tiempo. Gloria al Señor. Ahora, nosotros los cristianos, fíjate bien, nosotros los cristianos vivimos en medio
del mundo de pecado. En medio del mundo de pecado, pero sin compartir las cosas del pecado. Pablo escribe a los Corintios y dice: yo les exhorto a que ustedes no coman con los que dicen llamándose hermanos. Oye, Pablo es fuerte. No coman con ellos, con aquellos hipócritas que dicen llamándose hermanos, porque los van a contaminar. Esa es la razón. Porque se contaminan ustedes. Mas yo os digo, dice Pablo, que no comáis con ellos, pero no comáis con todos, sino únicamente con ellos. Porque si esto fuera, pues teníamos que salir del mundo. Dice que más nos lleva a que comamos con el impío que con el creyente hipócrita. Que está pesado eso, ¿no? Pero para que tú lo entiendas mejor, yo te lo paso aquí a la carta a los Corintios, donde el Señor nos enseña a través del apóstol Pablo, enseñándonos tantas cosas que nosotros tenemos que aprender acerca de la palabra del Señor. Y dice además que nosotros debemos de tener, oye bien, debemos de tener un cuidado de nuestra vida espiritual. Un cuidado de nuestra vida espiritual. Si estamos metidos en este mundo, vamos a tener un cuidado de la vida espiritual. De no contaminarnos con el mundo, porque yo no sé si tú le has puesto mucho interés a las cosas que la Biblia habla, donde dice que Dios es celoso, tremendamente celoso. Lo dice en Santiago. Dice que Dios es celoso, que el Espíritu Santo es celoso y nos anhela, nos desea celosamente. ¿Cuánto Dios nos anhela a nosotros? Porque no tenemos que hacer ningún nexo con el mundo. Es decir, no con el mundo de pecado. Aunque vivamos en este mundo, no con el mundo de pecado. Quiero que hagamos la aclaración. Y que nos anhela, por eso es que el Señor como que nos cuida, y Él dice como la gallina cuida a sus polluelos. Yo no sé si notamos nosotros que la Biblia tiene una protección tan grande sobre la iglesia, sobre su pueblo, que no quiere que nos contaminemos en nada. Y dice la Escritura que cuando Él venga, viene por una iglesia victoriosa, o sea, gloriosa, que no tenga mancha y que tampoco tenga arruga. Yo en ese verso miro el celo de Dios cuidando a su pueblo. Porque muy fácil es contaminarnos, ¿no? Muy fácil es tomar malas costumbres. Muy fácil es desviarnos de la verdad. Y luego caemos nosotros en el gran problema de que somos hijos de Dios, pero no agradables a Dios. Y a veces eso sí me da pena a mí. Que seamos hijos de Dios, pero no agradables a Dios. ¿Te has dado cuenta que cuando nosotros hacemos, debemos de pensar si yo le estoy agradando al Señor con lo que hablo? Si yo agrado al Señor con lo que practico. Si yo agrado al Señor con lo que sirvo. Debemos de estar siempre pendientes de esas situaciones. Ahora bien, si hablamos del reino de Dios, sería bueno que habláramos un poco del mundo, de lo que hay en este mundo. ¿Cómo lo describe en la primera carta de Juan? En el capítulo 2, el apóstol Juan habla de eso. Dice, no améis al mundo. Pues si acabamos de decir que estamos metidos en este mundo, entonces ¿en qué quedamos? Tenemos que hacer una separación. No améis al mundo. Y luego dije al principio que nosotros estamos metidos en este mundo. Entonces vamos a hacer una aclaración. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Ahora, el apóstol Juan hace las cosas diferentes. Pone 3 enemigos grandes de la iglesia, enemigos personales. Vamos a quitar la iglesia y nos vamos a quedar con el nombre de cristiano.
toma tres enemigos poderosos del creyente. Y lo primero es los deseos de la carne. Es donde se mueve Satán. ¿Por qué? Porque él sabe cuáles son las debilidades. ¿Cuáles son las debilidades del hombre? ¿Por qué las sabe él? Porque él las metió. Todas las debilidades que nosotros tenemos fueron manejadas por Satanás. Fue herencia. Cuando Adán cayó en pecado, cayó en transgresión, Adán se llenó de todas las debilidades carnales, deseos, y eso se vino por herencia hasta nosotros. Aunque nosotros conocemos a Jesucristo y pasamos en oración, si nos descuidamos, aparecen los deseos de la carne allí. Y por eso miramos mucho creyente, jóvenes y viejos, en problemas con deseos de la carne. Y yo voy a ir con poquito, por poquitos. Estos deseos de la carne son la lujuria. A eso está refiriendo el apóstol Juan. La lujuria. Deseos extremadamente de la sensualidad o sexualidad de las personas, tanto en hombres como en mujeres. La lujuria. Los deseos de practicar lo antinatural, lo que Dios nos recomienda. Tú sabes que Satanás es especialista en hacer cosas que a Dios no le agradan. O sea, hacer cosas antinaturales en contra de Dios. Dice, no. A ti te gusta venir a la iglesia, el diablo dice, no vengas. A ti te gusta alabar a Dios, el diablo dice, no alabes. Todo lo que Dios dice, hazlo, el diablo dice, no lo hagas. Entonces, aquí está hablando de lo antinatural, de relaciones sexuales antinaturales o contra naturalezas que Dios las prohibió. La homosexualidad, prohibida totalmente. Mas, sin embargo, ya estamos oyendo de congregaciones grandes y pequeñas donde ya el homosexual tiene su parte dentro de la iglesia. Satanás haciendo lo que Dios ha dicho que no, Satanás está diciendo sí. Y tú lo has visto, yo lo leo porque lo miro por los medios de comunicación. Ya no tardarán en decir, bueno, porque el adulterio ya lo están arreglando. Fíjate bien, la palabra del adulterio, por ejemplo, a mí me pueden decir 1,500, 3,000 o 50,000 excusas, pero yo me quedo con lo que la Biblia dice. Esto no va a cambiar. Si alguno está en algún problema, ese es problema de él. Pero yo les menciono 4 o 5 citas bíblicas. Y voy a empezar por Marcos 10. Yo sé por qué es lo que te voy a decir esto. ¿Y cuántos alaban al Señor? En Marcos 10, el Señor nos enseña a nosotros, y clarito, no está hablando el Señor cosas oscuras. Dice en Marcos 10, verso 10, en casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella, y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Pero Satanás dice, no es así. Satanás dice, no, eso no es así. Tú te puedes casar. Y si el hombre no te salió bueno, divórciate y te casas con otra. Eso no lo ha hecho el Señor. Eso no lo ha dicho el Señor. Dios ha dicho que te puedes separar de ella, pero no casarte otra vez. Pero ¿qué está pasando ahora? Entonces, ya en las iglesias evangélicas, ya permiten que una pareja se case, que se divorcia y se vuelve a casar.
Y le dice, y no te preocupes, porque Dios está de tu lado, porque yo soy el siervo de Dios y yo lo digo. Hay un hombre que es más grande que Dios. Hay una palabra del hombre que es más grande que la palabra de Dios. Entonces nosotros vamos a pasar, para que tú tengas el contexto completo, en Romanos capítulo 4, dice la Escritura: